con respecto a la historia de la psicopatología. Encontramos lo que es la patología en la antigüedad, que primeramente se le llamaba enfermedad de locura. Tachaban de locos a aquellas personas que presentaban este tipo de enfermedades. También lo llamaban locura en el contexto religioso, ¿no? Se decía que tenían a un castigo de Dios. Por otro lado, también, más adelante, los locos son enviados por Dios, es lo que se mencionaba. Sin embargo, años después, empezaron a surgir lo que son las ideas científicas y ya no se llamaba como ninguno de los términos de los que se usaba antes, sino los enfermos mentales con daños cerebrales. Entonces, hoy en día ya se mantiene una definición de modo general como la psicopatología es el estudio de las alteraciones de la esfera psíquica del ser humano. Por otro lado, tenemos lo que son las clasificación, los síntomas dimensionales. Bueno, siguiendo con la exposición sobre el trastorno de personalidad de adulto, son como patrones adaptativos de pensamientos, sentimientos, percepciones y conductas que comienzan muy temprano en la vida y se perpetúan a lo largo del tiempo a través de diferentes situaciones. En las teorías etiológicas del trastorno de la personalidad de adulto, están conformados por grupo A, B y C. En el grupo A son los trastornos de personalidad más común en los familiares, con personas esquizofrénicas, que entre los otros grupos, entre los grupos de control. Y en lo que es el grupo B, se poseen más en una base genética del trastorno antisocial, eh, que tanto que se asocia a los trastornos por un uso alcohólico, o también depresión frecuente en los familiares de los pacientes de borderline. En lo que es en el grupo C, eh, pueden tener una base también genética, pero el trastorno en ese grupo se muestra un nivel muy elevado de ansiedad. Y bueno, en conclusión, en las teorías etiológicas, los trastornos de personalidad se definen en un alto porcentaje en aspectos psicosociales y ambientales, también en menor cantidad en aspectos biológicos, incluso que se necesitan mucho más investigaciones para cobrar su influencia. También tenemos lo que es teoría epidemiológicas, que nos refiere que el 30 y el 50% de los pacientes ambulatorios presentan un trastorno de personalidad y un 15% de hospitalizados ingresan básicamente por un problema causado por un trastorno de personalidad. Y según en los criterios, según el DSM, el DSM-5 y según Caballo, los criterios se definen en A, que tenemos de la A, B, C, D, I, E y F. En el criterio A, que un patrón permanente de experiencia interna, tanto de comportamiento que sea aparta causadamente de las expectativas del cultural del sujeto. También tenemos el otro criterio B, que el patrón persiste como inflexible y existente en una amplia gama de situaciones personales y sociales. En lo que tenemos el patrón C, persiste como malestares, un deterioro, o como también, o laboral, lo que es la actividad de un individuo. Y lo que es en el patrón D, y que es una estable y larga duración, ya que su inicio se remota al menos en la adolescencia y al principio en una edad adulta. En lo que es el patrón E, ya persiste en una atribuible creo, que manifiesta una consecuencia de un trastorno mental.
Y lo que tenemos en el patrón F, que es debido a los efectos fisiológicos durante una sustancia, como por ejemplo una droga, un medicamento, o, o- o también puede ser una enfermedad médica, como un traumatismo craneal. Y bueno, ahora le daré paso a mi siguiente compañera. Bueno, continuando con la exposición, tenemos lo que es el trastorno de la personalidad del adulto, donde se dice, ¿no?, que es un trastorno mental en el cual se tiene un patrón de pensamiento, de desempeño y más que todo el comportamiento marcado y poco saludable, claro, ¿no? Una persona con este tipo de trastornos tiene problemas para percibir limitaciones, más que todo importantes en las relaciones, las actividades sociales, el trabajo y la escuela. Mayormente estos trastornos comienzan en la adolescencia o en la adultez temprana. Existen muchos tipos de trastornos de la personalidad. Algunos tipos se vuelven menos obvios en el transcurso de la mediana edad. Veamos algunos ejemplos. Tenemos la clasificación de los trastornos de la personalidad del grupo A, del grupo B y del grupo C. En el grupo A, más que todo, se caracterizan por pensamientos o comportamientos excéntricos o extraños, incluyen más que todo en este tipo los paranoides, el esquizoide, el esquizotípico. Un ejemplo, de este trastorno de paranoide, la persona tiene tendencia a guardar rencor. Otra característica marcada es la sospecha injustificada, que cree que su pareja le es infiel. Después tenemos por otro lado los trastornos de la personalidad del grupo B. Se caracterizan mayormente por pensamientos o comportamientos dramáticos, excesivamente emotivos o impredecibles, ¿no? Más que todo aquí vienen en el grupo los antisociales, el trastorno límite de la personalidad, el histriónico, el narcisista. Bueno, vamos a hablar un poco de la personalidad antisocial. Este tipo de personas mayormente tienen problemas legales recurrentes y por otro lado violan constantemente los derechos de los demás. Tienen una conducta muy impulsiva también. Pasándonos al grupo de la personalidad, en este caso del grupo C, pues se caracterizan por pensamientos o comportamientos de ansiedad o temor. Aquí encontramos la personalidad dependiente, la personalidad obsesiva compulsiva, la personalidad por evitación, como por ejemplo tiene bastante sensibilidad a las críticas o al rechazo también, un sentimiento de ser inadecuado, inferior o Ahora voy a tratar el tema de los trastornos de la conducta alimentaria, que son básicamente un grupo complejo de entidades clínicas que generan un daño significativo tanto en la salud como en la capacidad física y social de la persona. Respecto a la etiología, tenemos que dentro de los factores predisponentes se encuentran los factores biológicos. Generalmente los factores biológicos están relacionados con la genética, con el modelo de malnutrición y con la alteración del vaciado gástrico. En los factores precipitantes tenemos a los factores psicológicos, familiares y socioculturales. Algunos ejemplos de estos factores pueden ser el tener problemas familiares e interpersonales, presentar baja autoestima, teniendo una excesiva preocupación por ser de contextura delgada. También está la tendencia a la perfección, practicar dietas, la muerte de los padres, divorcio, abuso físico-sexual, entre otros. En cuanto a la clasificación, está dividida en dos partes. Primero están los nuevos trastornos de la conducta alimentaria, que son la vigorexia y la ortorexia. La vigorexia tiene que ver con aquellas personas que se enfocan en realizar ejercicio físico en exceso, alterando su imagen corporal y a la vez mostrando conductas desadaptativas evitativas. La ortorexia, en cambio, se caracteriza por la preocupación que siente la persona por
por la calidad de los alimentos en lugar de disfrutar al momento de consumirlos. También tenemos a la planificación constante de lo que se comerá el día siguiente. Otra cualidad importante de este trastorno es el sentimiento de culpabilidad cuando no se cumple con las convicciones de la dieta. Por último, según la DSM-4, los trastornos alimenticios se clasifican en específicos y en no específicos. Los específicos tenemos la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, y en los no específicos al trastorno por atracón. Eso sería todo. Muchas gracias.